Bueno, Juan Carlos, muy felices de que hayas aceptado nuestra invitación. De verdad que para nosotros, para Última Hora Call, es muy importante temas tan relevantes como lo es la COP16. Y quisiera que te presentaras para que las personas que no te conocen, pues te conozcan un poco más. Bueno, pues muchísimas gracias a Última Hora Call por la invitación. Mi nombre es Juan Carlos Lozada, yo soy representante de la Cámara por Bogotá y le he dedicado estos últimos 8, casi ya 10 años al activismo climático, a la lucha medioambiental, a la lucha por los derechos de la naturaleza, a la lucha por los derechos de los animales también. Y por supuesto que hemos hecho múltiples acciones en el Congreso de la República para sacar leyes adelante que tienen que ver con esta materia, y también hemos hecho múltiples controles políticos que tienen que ver con los temas de medio ambiente, biodiversidad, cambio climático y demás. Entonces, hoy quiero que nos cuentes un poco primero eso, de qué se trata una COP y por qué es tan importante que la COP16 en 2024 esté en Colombia, que sea la anfitriona. Bueno, pues mira, hay tres tipos de conferencias de las partes. COP quiere decir conferencias de las partes. Es cuando se reúnen los países miembros de Naciones Unidas para tocar una cierta temática. Hay tres conferencias de las partes que tienen que ver con los temas de medio ambiente. La conferencia de las partes de cambio climático. El segundo tema son las conferencias de las partes sobre biodiversidad, que van en su número 16. Esa es la que se va a hacer en nuestro país, en Cali, la próxima semana. Y esta es la primera COP en la que los países deben traer consigo un plan de acción para cumplir con esas metas. Y luego está la COP de desertificación. ¿Qué es esto? El planeta está sufriendo una desertificación, es decir, transformándose en desiertos. Y por supuesto que esas conversaciones no están separadas, son conversaciones que cada vez están más integradas. Perfecto, y como esta COP es de la biodiversidad y pues somos un país muy biodiverso, entre los países más biodiversos del planeta, ¿cuáles son las preocupaciones que usted considera que deben ser abordadas en este evento para proteger la biodiversidad de Colombia y del mundo en general? Bueno, la COP de biodiversidad es la conferencia de las partes sobre el Tratado de Diversidad Biológica Mundial. Por supuesto que Colombia y América Latina juega un rol importantísimo en esta conversación, porque Colombia es el país más megadiverso del mundo por cada 100.000 kilómetros cuadrados, que tenemos que empezar a conocer, porque tenemos un enorme desconocimiento ciudadano de la riqueza natural que tiene Colombia. Ese debería ser un primer reto ciudadano, que nos deje esta COP mayor conocimiento sobre nuestra riqueza natural. Ahora, el reto más grande que tiene Colombia, sin duda, y gran parte del mundo, por supuesto, es el tema de la conservación de los bosques, porque ahí es donde habita la biodiversidad. Y desgraciadamente Colombia, desde el año 2017 para acá, es decir, desde la firma del Acuerdo de La Habana, ha tenido un problema grande de deforestación al interior de la selva amazónica. En ese año 2017 fueron 225.000 hectáreas de bosque natural deforestado en Colombia, y desde esa época para acá ha tenido una deforestación de casi 2 millones de hectáreas. Pero aquí el problema central se trata de Brasil. En Brasil, en la última década, han deforestado 40 millones de hectáreas de bosque natural, poniendo en muy grave riesgo la propia sostenibilidad misma de la selva amazónica. Hoy nos estamos acercando a eso que llaman el tipping point, o el punto de no retorno de la Amazonía. Habrá un punto en que ya no importa cuánto reforestemos, que dejemos de deforestar y demás, la selva amazónica se va a convertir en una sabana. Yo creo que todos los que siguen este portal saben perfectamente que el río Amazonas nunca había llegado a los niveles de sequía en los que estamos hoy. Si se pierde la selva amazónica, básicamente el planeta puede perder su ilusión de superar la crisis climática. ¿Cómo pueden estos acuerdos que se alcancen en la COP16 influir en la legislación colombiana para mejorar la conservación de estos ecosistemas? Bueno, una de las metas más importantes que se trazó en Montreal, en la COP15, en el tratado, en el acuerdo de Cumming-Montreal, es que para el año 2030, es decir, todavía tenemos 6 años para ello, el mundo pueda declarar el 30% como un área de protección ambiental. Y si eso no lo hacemos, básicamente no tendremos cómo sostener los bosques y los ecosistemas estratégicos para la vida, que no son solamente los bosques, sino, por ejemplo, también ecosistemas tan fundamentales como los humedales. Colombia es en un 40% un territorio inundable, un territorio de humedales. Por supuesto que Colombia, que tiene un sistema de parques nacionales naturales
que hoy es robusto y que hemos estado declarando más parques nacionales naturales. Es muy importante la declaratoria de esas áreas como áreas de protección. Pero no basta con declarar las áreas de protección. Si es que esa protección no se hace efectiva, hay 3 parques nacionales naturales que están a punto de dejar de ser zonas de reserva. ¿Por qué razón? Porque ya no existe ningún bosque ahí, porque no existe nada que proteger. ¿Por qué razón? Porque hay entre esos 3 parques 95,000 cabezas de ganado que han deforestado esos parques. Estoy hablando de Picachos, Tinigua y Macarena. ¿Qué sacamos nosotros con que el Parque Nacional Chiribiquete sea la zona de reserva más grande del mundo entero, si hoy está siendo presionada por todos los costados por la ganadería criminal y por la deforestación de esa ganadería criminal? Y afortunadamente Leonardo DiCaprio habló de ese proyecto como el proyecto más importante para salvaguardar la selva amazónica en Colombia, que es el proyecto de trazabilidad de la carne, que se sepa que si la carne que se van a comer proviene de lugares deforestados, pues la gente no compre esa carne, sino que compre carne de otros lugares. Por eso es absolutamente fundamental un sistema de trazabilidad y vamos a empezar esta discusión una vez más en el Congreso de la República en las próximas semanas. Sí, hay que declarar las zonas de protección, pero si no las proteges, si las dejas a merced de la delincuencia, si la dejas a merced de la ganadería, si la dejas a merced de la deforestación, de nada sirvió haberlas declarado zonas de reserva. Por eso también es absolutamente importante que la acción del Estado se dé para la protección de nuestras áreas protegidas. De lo contrario, pues serán zonas de destrucción como lo son hoy Picachos, Tinigua y Macarena. Quisiera preguntar cómo los ciudadanos podemos participar activamente. ¿Cómo hago yo para que mi voz sea escuchada? Para que las decisiones que se tomen en la COP16 en la agenda de la biodiversidad sea escuchada. Ahora, ¿cómo puede participar la gente en la COP16? La COP16 va a tener 2 zonas principales. La zona azul es la zona donde se van a llevar a cabo las negociaciones que tienen que ver con la conferencia de las partes, donde los países van a poder hablar de sus planes nacionales de cumplimiento de las metas y planes de acción de el acuerdo de Kunming-Montreal. Ahí va a haber, por ejemplo, conferencias y conversaciones planteadas por el Banco Mundial, por el Banco Interamericano de Desarrollo, por las propias Naciones Unidas, por las agencias de Naciones Unidas y demás. Y luego hay otra zona reservada dentro de la zona azul para los negociadores donde se van a estar dando estas negociaciones. Pero luego hay una zona verde. Y esta zona verde, por lo general, en las otras COP en las que yo he estado, también se necesitaba algún tipo de acreditación para acceder a esa zona verde. En cambio, el gobierno colombiano ha decidido que la zona verde, en esta ocasión, no tenga necesidad de ningún tipo de acreditación, es decir, es abierta al público plenamente y tiene una programación absolutamente impresionante. Yo ya no recuerdo exactamente el número de cuántos eventos hay en la zona verde durante las 2 semanas de la COP, pero creo que son de más de 1.500 conferencias, eventos, charlas, eventos culturales. Hay una programación impresionante. Yo te quiero decir, Daniela, que yo que he estado en prácticamente las últimas 5 o 6 conferencias de las partes que tienen que ver con clima, pues yo nunca he visto una zona verde tan participativa como la zona verde que va a tener Colombia. Entérense, vayan a la COP16, métanse a la página de la COP y vean todas las actividades que hay en la zona verde. Y yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son las lecciones más importantes que de pronto otros países que vienen a Colombia o que nos van a ver pueden aprender de estas iniciativas que en Colombia se están haciendo de acuerdo a la conservación que serán discutidas en la COP16? Bueno, pues Daniela, yo te cuento que Colombia en temas de discusiones de temas ambientales a partir de su gobierno y a partir de su Congreso tiene muchas cosas que mostrarle al mundo. Por ejemplo, esa ley de trazabilidad de la carne, si nosotros logramos sacarla en el próximo año, como yo creo que la vamos a sacar, va a ser un ejemplo para muchísimos países del mundo. La ley de plásticos de un solo uso, pero la verdad es que la ley de plásticos de un solo uso de Colombia hoy es estudiada a nivel mundial y es un insumo fundamental para el Tratado de Plásticos Internacional que se está discutiendo en este momento, justamente 3 semanas después de la COP16, razón por la cual la Cancillería de Colombia, la Cancillería alemana, la Cancillería de Ghana y la Cancillería de Canadá han citado a una reunión de cancilleres y ministros de ambiente en la COP16 para poder ponerse de acuerdo en cómo van a llegar a la discusión del texto del Tratado de Plásticos Internacional. Pues Colombia tiene una ley de plásticos que es muchísimo más avanzada que lo que se está discutiendo a nivel internacional. En América Latina no hay ninguna ley de plásticos de un solo uso que sea más ambiciosa que la ley colombiana, pero además está el trabajo de tantas ONGs que están organizando tantas
actividades increíbles, tantos programas a largo plazo absolutamente increíbles, justamente para defender la biodiversidad en el planeta. Pero si no fuera por la implementación que hay que hacer correcta de esos gobiernos indígenas amazónicos, sería absolutamente imposible que nosotros mantuviéramos en pie la selva amazónica, cosa en la que le tenemos que estar profundamente agradecidos todos los colombianos a nuestros hermanos indígenas que mantienen la selva en pie. Es algo de lo que tienen que aprender todos los países del mundo que tienen poblaciones indígenas en sus países. 23 de octubre, Red Parlamentaria, foro parlamentario en donde vamos a hablar sobre el cuidado, conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Ustedes van a estar ahí, cuéntenos un poco de eso. Bueno, Daniela, por supuesto que yo voy a estar. De hecho, ya fui nombrado como el vocero del Partido Liberal Colombiano en ese foro parlamentario. Ese foro parlamentario lo creó el Ministerio de Ambiente al ver que de los 307 congresistas colombianos, cuando sumas Cámara y Senado, habían pedido acreditación a la COP 296 congresistas. Es decir, el 99.9% del Congreso de la República quería ir a la COP 16. Y entonces yo creo que en el ministerio dijeron, ¿nosotros qué vamos a hacer con esa cantidad de congresistas dando vueltas por la zona azul? Tenemos que ponerlos a hacer algo, si no, un congresista suelto es un gran problema. Entonces, decidieron crear este foro parlamentario al que no solamente va a asistir el Congreso colombiano, sino que habrá congresistas de otros países, Daniela. Entre esas hago parte de Parlaméricas. Va a estar aquí la presidenta del capítulo ambiental de Parlaméricas, la senadora Rosa Gálvez, mi gran amiga, senadora de Canadá. Van a estar aquí los parlamentarios de la Red de Parlamentarios por un Futuro Libre de Energías Fósiles, la que recientemente en su propio país fue considerada la mejor diputada federal en temas ambientales, que es la primera mujer indígena de Minas Gerais en ser elegida congresista en Brasil. De Perú también dos mujeres extraordinarias, Sigrid Bazán, por ejemplo, ambientalista peruana y defensora de los derechos humanos en Perú. Pero somos una red importante de parlamentarios internacionales que también vamos a estar en esta discusión. Pero la agenda ambiental en el Congreso de la República muchas veces ocupa el tercer o cuarto rango de importancia. Entonces, que si los congresistas colombianos por fin se van a interesar en estas materias, que sea para que esto se vuelva la discusión de primerísima línea en el Congreso de la República, y que este sea un evento que nos permita el compromiso pleno del Congreso colombiano y de los congresos de América Latina con la causa de la biodiversidad. ¿Cómo cree usted que los resultados que dé la COP podrían influir en las políticas futuras ambientales en Colombia? Yéndonos un poco a la protección de las especies en peligro de extinción y a hábitats críticos que tienen como la Amazonía. Lo primero que hay que decir es que Colombia a partir de este momento será presidente de la COP de biodiversidad por los siguientes 2 años. Es decir, Colombia es quien va a tener que poner la agenda hasta la siguiente COP, la COP 17. Y segundo, creo que esta COP va a poner el tema de la biodiversidad como un tema central, lo repito aquí, y ojalá que nuestra institucionalidad lo entienda. Yo he sido crítico del gobierno de Gustavo Petro en muchas áreas, pero si en algo lo ha hecho bien el presidente Gustavo Petro ha sido justamente en los temas ambientales. Nosotros pasamos de 178.000 hectáreas de bosque deforestado en Colombia durante el gobierno de Iván Duque a apenas 84.000 hectáreas durante el gobierno de Gustavo Petro. No se había visto una reducción de esa magnitud en mucho tiempo. Esta COP va a servir para seguir en este tren de que Colombia tiene que estar a la vanguardia plena en los temas ambientales. El reto más grande que tiene Colombia hoy tiene que ver con el asesinato de líderes y lideresas, defensores de la tierra y del ambiente. No puede ser que el 40% de los líderes asesinados en el planeta entero estén en Colombia. Global Witness presentó su último reporte en el que muestra que en el año 2023 asesinaron a 196 personas por defender el clima y el ambiente. Y desgraciadamente 79 de esos 193 fueron asesinados en Colombia. No puede ser que se haya declarado que es el país que le va a hacer frente a la paz con la naturaleza, estemos asesinando a los líderes ambientales. Y de tristeza que no pueda venir a su propio país, en su tierra. Francisco Vera Manzanares, a mí, perdón, me parte el alma que por las amenazas que le han hecho a Francisco durante tantos años en las redes sociales, se tenga que haber exiliado ya durante 3 años en Barcelona, y que justo en la COP de su país, él que es como la Greta Thunberg de Colombia, posiblemente la figura joven más importante del ambientalismo de América Latina, se tenga que quedar en Barcelona porque el Estado colombiano no le pudo garantizar sus derechos para poder participar en su tierra en la COP 16. Me perdonen que a mí ese sí que me toca el corazón. Y para cerrar,
quiero que invites a las personas a que participen en este evento de talla mundial tan importante para el país más biodiverso que es Colombia. Queridos compatriotas, tenemos una oportunidad de oro de mostrarle al mundo la riqueza más grande que tiene nuestro país, que es nuestra naturaleza. No desaprovechemos esta ocasión, vamos a participar, vamos nosotros mismos a conocer las cosas increíbles que hay en nuestro país para defender la naturaleza. No nos perdamos de esta oportunidad. Todo el que pueda ir a Cali no se lo pierde. Este es un evento de talla mundial donde vamos a tener conferencistas impresionantes. Muchos de los ambientalistas más importantes de la historia van a estar aquí en nuestro país durante estas 2 semanas, así que tenemos una oportunidad gigantesca. Cambiemos la narrativa de nuestro país por una narrativa de la vida. Mostrémosle al mundo entero que los colombianos sí podemos defender la vida y los derechos humanos y los derechos de los defensores, y participemos de manera masiva. Un abrazo para ti, Daniela, y para todos los que nos vieron por última hora.